Aunque la mayoría de los agentes de policía desempeñan sus funciones con honor e integridad, unos pocos han traicionado la confianza pública, participando en actividades ilegales que han destrozado vidas y erosionado la confianza en las fuerzas del orden. En el vídeo de hoy analizaremos las historias de esos agentes que se pasaron de la raya, abusaron de su poder y en última instancia recibieron su merecido en la cárcel. Dennis Perkins. Nuestra exploración de policías corruptos que se enfrentan a las consecuencias de sus actos da un giro inquietante al adentrarnos en el caso de Dennis Perkins, un ex policía de Luisiana. Los delitos de Perkins son de los más abominables, ya que fue condenado por delitos sexuales contra menores, una traición al mismo deber que juró defender. Perkins aceptó una condena de 100 años de prisión como parte de un acuerdo con la fiscalía por cometer una serie de horrendos delitos sexuales contra menores. Estos delitos incluyen incidentes como eyacular en magdalenas, que su esposa, profesora, daba después a sus alumnos de secundaria. Los investigadores también descubrieron una fotografía de la pareja en una pose desnuda con un menor. Perkins se declaró culpable de los cargos de violación, 2 cargos de agresión sexual con un menor de 13 años, voyerismo por vídeo y 2 cargos de pornografía infantil. Además, fue acusado de mezclar sustancias nocivas cuando su esposa, Cynthia Perkins. En una demanda presentada contra Dennis Perkins y el sistema escolar de Livingston Parish, se alegaba que Cynthia Perkins filmó a su marido suministrando semen para las magdalenas que se servían a los niños en la Westside Junior High School. La acusación original, en el cargo 15, afirmaba que el semen se mezclaba tanto en los postres como en las bebidas energéticas antes de servirse a las víctimas. Perkins optó por declararse culpable para evitar un largo juicio, evitando que las jóvenes víctimas tuvieran que testificar y revivir sus traumáticas experiencias. Él y su mujer se enfrentaban a un total de 150 cargos relacionados con delitos sexuales tras su detención en 2019. A Cynthia Perkins, que se declaró culpable de violación en segundo grado, producción de pornografía infantil y conspiración para mezclar sustancias nocivas en febrero de 2022, se le retiraron 68 de sus 72 cargos a cambio de testificar contra Dennis si su juicio hubiera seguido adelante. Fue condenada a 41 años de prisión, solicitó el divorcio y acusó a su marido de manipularla para que cometiera los delitos. Dimitió del Westside Junior High School al día siguiente de su detención. El tribunal reconoció la gravedad de los delitos de Perkins y dictó una sentencia que reflejaba la gravedad de sus delitos. Fue condenado a 100 años de prisión, lo que le garantizaba que pasaría el resto de su vida entre rejas. Este castigo es un testimonio del compromiso del tribunal de proteger a la sociedad de individuos que explotan sus posiciones de poder para sus propios deseos perversos. El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, cuya oficina llevó el caso, declaró: no solo renunció a cualquier derecho de apelación, libertad condicional o libertad vigilada y a cualquier intento de evitar la condena, sino que el señor Perkins también evitó que las víctimas revivieran sus horribles crímenes durante el juicio. En el juicio, Perkins pidió disculpas a sus víctimas y a la comunidad a la que una vez sirvió. Una declaración de las víctimas presentada ante el tribunal condenaba las acciones enfermizas y deplorables de Perkins y expresaba su alivio por no tener que enfrentarse a él o a su abogado en la sala del tribunal. Perkins, que había estado en la oficina del sheriff desde 2002 y se desempeñó como comandante de la unidad SWAT de la agencia, y su esposa fueron arrestados en 2019 tras una pista recibida por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Michael Daughtry. Pasamos al siguiente policía corrupto, Michael Daughtry, exagente de policía de Edison, Nueva Jersey. La historia de Daughtry es una de crímenes espeluznantes, incluyendo incendio provocado, conspiración para cometer mala conducta oficial y acoso. Sus acciones no solo violaron la ley, sino que también traicionaron la confianza depositada en él como miembro de las fuerzas del orden. Daughtry, conocido por orquestar complots de represalia contra quienes se cruzaban en su camino, fue condenado a 20 años de prisión por poner una bomba incendiaria en la casa de su supervisor. La sentencia incluye una pena de 17 años de prisión antes de poder optar a la libertad condicional como parte de un acuerdo de culpabilidad. Daughtry fue declarado culpable de múltiples delitos, entre ellos incendio provocado, intento de asesinato y manipulación de testigos, en un caso que destapó la corrupción en el seno del Departamento de Policía. La caída de Daughtry en la corrupción comenzó con una venganza personal. Atentó contra su supervisor, el subjefe Mark Anderko, poniendo una bomba incendiaria en su casa en 2003.
El ataque se produjo como consecuencia del enfado de Dotro por un cambio de turno y una evaluación de aptitud para el servicio tras las denuncias de uso excesivo de la fuerza presentadas contra él. Admitió su papel en el incendio provocado, lo que formaba parte del acuerdo con la Fiscalía. Este acto incendiario no solo puso vidas en peligro, sino que también sacó a la luz los oscuros entresijos del carácter de Dotro. Pero sus actividades delictivas no acabaron ahí. Además del incendio provocado, Dotro fue acusado de mala conducta oficial, en otro caso relacionado con ciberacoso, acceso ilegal a bases de datos y rajar las ruedas del coche de una mujer. También se le acusó de posesión de armas prohibidas y de delitos relacionados con drogas. Movido por la obsesión, Dotro se dedicó a acosar a su exnovia. Utilizó su posición como agente de policía para intimidarla y acosarla, causándole un miedo y una angustia inmensos. Su abuso de poder fue una clara violación de la confianza pública y una traición a su deber jurado de proteger y servir. Ante las pruebas en su contra, Dotro no tuvo más remedio que declararse culpable de varios cargos. El tribunal reconoció la gravedad de sus delitos y dictó una sentencia acorde con el daño que había causado. Dotro fue condenado a 20 años de prisión, un castigo que reflejaba la gravedad de sus delitos. El caso de Michael Dotro es un escalofriante recordatorio de los peligros del poder sin control y de las devastadoras consecuencias de la corrupción en las fuerzas del orden. Subraya la importancia de que quienes ocupan puestos de autoridad rindan cuentas de sus actos. Las víctimas de los crímenes de Dotro merecen justicia, y es a través del sistema judicial como pueden encontrar una especie de solución. La historia de Dotro también pone de relieve la necesidad de seguir trabajando para erradicar la corrupción en los departamentos de policía y reforzar los sistemas de supervisión y rendición de cuentas. Es crucial mantener la confianza del público en las fuerzas del orden y garantizar que los agentes que abusan de su poder se enfrentan a todo el peso de la ley. Wayne Jenkins. Wayne Jenkins es un ex agente de policía y el jefe del grupo de trabajo de rastreo de armas de Baltimore, Maryland. El Grupo Especial de Rastreo de Armas se creó con el noble propósito de investigar delitos violentos y el tráfico ilegal de armas de fuego, pero Jenkins y su equipo se aprovecharon de sus cargos y participaron en una serie de escandalosas actividades ilegales. Jenkins, antaño un respetado miembro de las fuerzas del orden, sucumbió al encanto del poder e inició una espiral descendente de corrupción. La extorsión, el robo, el tráfico de drogas e incluso la colocación de pruebas se convirtieron en rutina para él y su equipo. Utilizaron su autoridad para explotar y manipular a la comunidad a la que debían proteger. Se arruinaron vidas inocentes y se quebró la confianza en la policía. En 2017, la detención y acusación de Jenkins y 6 miembros del grupo de élite Gun Trace Task Force de Baltimore conmocionó a la ciudad. Estos agentes fueron acusados de crimen organizado federal por una serie de delitos, entre ellos violaciones de los derechos civiles, robos, tráfico de drogas y fraude en las horas extra. Jenkins había sido un agente de policía muy apreciado, célebre por su capacidad para capturar a traficantes de drogas y armas de fuego. Sin embargo, también dirigía una empresa criminal dentro del cuerpo de policía. La historia revela la doble vida que llevaba Jenkins, una como respetado agente de la ley y otra como delincuente. Antes de las acusaciones, Jenkins se había enfrentado a múltiples demandas por mala conducta entre 2006 y 2009, en 3 de las cuales ganaron los demandantes. A pesar de estas demandas y de las pruebas de vídeo de las cámaras corporales que sugerían irregularidades, Jenkins no fue sancionado por el Departamento de Policía. Era conocido por efectuar detenciones, pero a menudo tenía dificultades para lograr condenas en los tribunales. Jenkins empezó a robar drogas y a cometer atracos de alto riesgo mientras obtenía sustanciosos ingresos, en parte mediante el fraude de horas extraordinarias. Algunos de los miembros de su equipo también habían estado implicados en robos antes de incorporarse al Grupo Especial de Rastreo de Armas. En última instancia, el caso de Jenkins y el Grupo Especial de Rastreo de Armas pone de relieve las consecuencias de un poder sin control y de una cultura permisiva en el seno de un departamento de policía que permitieron la persistencia de un comportamiento delictivo generalizado durante años. Pero la justicia tiene una forma de ponerse al día, incluso con aquellos que llevan una placa. El reinado de corrupción de Jenkins llegó a su fin cuando finalmente fue detenido. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y no dejaban lugar a la evasión. Fue declarado culpable de sus delitos y condenado a 25 años de prisión en una cárcel federal.
La severidad de la condena de Jenkins refleja la gravedad de sus delitos. El tribunal reconoció el devastador impacto que sus actos tuvieron en la comunidad y la urgente necesidad de exigirle responsabilidades. Entre ellas, Jenkins tendría que afrontar las consecuencias de su traición, rodeado de aquellos a quienes una vez juró proteger. Len Davis, ex agente de policía de Nueva Orleans, nacido el 6 de agosto de 1964, fue declarado culpable de conspirar con un asesino para privar a un residente local de sus derechos civiles mediante el asesinato. En la comunidad, Davis era conocido como RoboCop por su imponente tamaño y como el terrorista del deseo por su agresivo enfoque policial. Tuvo un historial problemático dentro del Departamento de Policía, con 6 suspensiones y 20 denuncias entre 1987 y 1992. Pero, sobre todo, recibió la Medalla al Mérito del Departamento en 1993. En 1994, Davis fue descubierto en una operación encubierta del FBI por dirigir una red de protección contra los traficantes de cocaína de la ciudad. Había extorsionado a un traficante que trabajaba como informante del FBI. Otros 9 policías, entre ellos 2 que posteriormente testificaron contra Davis, fueron acusados de participar en la conspiración criminal. Otros 20 policías de Nueva Orleans estuvieron implicados en la trama, pero la investigación se interrumpió debido al asesinato de Kim Groves. Davis se enfrentó a nuevas condenas por cargos relacionados con drogas, mientras que los demás agentes se declararon culpables. Las acciones violentas de Davis continuaron cuando golpeó a un joven en Nueva Orleans, al confundirlo con un sospechoso implicado en el tiroteo de un agente de policía. Kim Groves, residente local de 32 años y madre de 3 hijos, presenció la agresión y presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Nueva Orleans. Davis fue alertado de la denuncia por otro agente y conspiró con un traficante de drogas local, Paul Hardy, para asesinar a Groves. Hardy llevó a cabo el asesinato el 14 de octubre de 1994, justo un día después de que Groves presentara su denuncia. Un tercer individuo, Damon Causey, ocultó el arma homicida, una pistola de 9 mm. En 1996, Davis fue condenado por 2 cargos federales de derechos civiles relacionados con haber ordenado a Hardy que matara a Groves y por manipulación de testigos. Inicialmente se le condenó a muerte, pero la sentencia fue revocada cuando se invalidó la condena por manipulación de testigos. Un jurado posterior volvió a condenar a Davis a muerte el 27 de octubre de 2005. Actualmente se encuentra en el corredor de la muerte federal y encarcelado en la penitenciaría de Estados Unidos, en Terre Haute, Indiana. Paul Hardy, declarado culpable de conspiración para violar los derechos civiles de Groves y de manipulación de testigos, fue condenado inicialmente a muerte, pero en 2011 se le conmutó la pena por cadena perpetua tras ser considerado intelectualmente discapacitado. Damon Causey, condenado por cargos federales de conspiración y violación de los derechos civiles de Groves, recibió cadena perpetua tras rechazar un acuerdo con la Fiscalía que le habría supuesto entre 6 y 9 años de prisión. En 2018, la ciudad de Nueva Orleans llegó a un acuerdo con los 3 hijos de Groves por $1,5 millones. En octubre de 2022, 3 hombres condenados injustamente por asesinato, basándose en un falso testimonio de Davis, fueron puestos en libertad tras 28 años de encarcelamiento. Davis también estaba implicado en ese asesinato. En diciembre de 2022, otro hombre fue puesto en libertad después de más de 30 años de prisión, tras haber sido condenado injustamente, basándose en el falso testimonio de Davis. Antoinette Renee Frank, ex agente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, cometió un violento robo a mano armada en un restaurante el 4 de marzo de 1995. Este robo condujo al asesinato de 2 miembros de la familia vietnamita estadounidense, propietaria del restaurante, y del agente de la NOPD, Ronald A. Williams II. Frank contó con la ayuda de su probable amante, el traficante de drogas Rogers Lacasse. Frank está encarcelada en el Instituto Correccional para Mujeres de Luisiana, en San Gabriel, Luisiana, y es la única mujer en el corredor de la muerte del estado. La cadena de acontecimientos comenzó cuando Frank se ocupó inicialmente de un incidente relacionado con Rogers Lacasse, un conocido traficante de drogas que había sido tiroteado el 25 de noviembre de 1994. Este encuentro marcó el inicio de su relación, que pasó de un intento de ayudar a Lacasse a una relación sentimental.
A pesar del riesgo para su carrera, Frank continuó la relación con Lacazette, que estaba implicado en actividades delictivas. La asociación de Frank con Lacazette llegó a ser llamativa para otros agentes de policía que en varias ocasiones presenciaron cómo Lacazette conducía su coche e incluso desplazaba su unidad policial a una escena que estaba investigando. A menudo paraban y robaban a los automovilistas mientras estaban en un coche patrulla. En las primeras horas del 4 de marzo de 1995, Frank y Lacazette visitaron un restaurante vietnamita, propiedad de la familia Vu. Frank había trabajado allí anteriormente fuera de servicio como guardia de seguridad. Durante esta visita, perpetraron un robo que acabó con el asesinato de los miembros de la familia y de un compañero policía. Frank y Lacazette habían estado en el restaurante varias veces esa misma noche para comprar comida. Chow Vu, miembro de la familia, sintió que algo iba mal, y cuando Frank entró en el restaurante por tercera vez, inició un ataque. Como consecuencia, Chow se vio obligado a esconder el dinero mientras Williams, el agente de policía, intentaba averiguar qué estaba ocurriendo. Lacazette, escondido detrás de Williams, le disparó. Se produjeron más disparos que condujeron a los asesinatos de otros miembros de la familia en el restaurante. Tras los asesinatos, Frank y Lacazette huyeron del lugar, pero Frank regresó, haciéndose pasar por agente de policía, para eliminar a los testigos. Su intención era matar a los testigos restantes. Chow consiguió escapar e informó a los agentes que llegaban sobre la implicación de Frank. Frank fue detenido y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. Eddie Rantz, detective de homicidios, creía que el robo era un plan para vengarse de Williams. Frank fue declarada culpable y condenada formalmente a muerte, lo que la convirtió en la primera agente de la NOPD acusada de matar a un compañero. Lacazette también fue declarado culpable y condenado a muerte. En 2023, un intento de Frank de obtener clemencia fracasó en una reunión de la Junta de Indultos de Luisiana. La solicitud de Frank de una audiencia de clemencia fue denegada en una votación 2-2 tras un testimonio cargado de emoción. Esta decisión formaba parte de un grupo de 5 casos presentados a la Junta como parte de una iniciativa del gobernador John Bel Edwards, demócrata contrario a la pena de muerte. Daniel Holtzclaw, ex agente de policía, se enfrentó a un juicio el 2 de noviembre de 2015, en el que se le acusó de 36 cargos, entre ellos agresión sexual, asalto, acoso y sodomía oral forzada. Holtzclaw se declaró inocente de todos los cargos. Los fiscales presentaron pruebas de ADN encontradas en el interior de los pantalones del uniforme de Holtzclaw, que coincidían con las de una de las víctimas. Durante el juicio, Holtzclaw no negó haberse encontrado con las mujeres, pero mantuvo su inocencia, centrándose en el estilo de vida de las acusadoras. Fue condenado por 18 cargos, entre ellos violación en primer grado, agresión sexual, acoso y exhibicionismo, y el jurado recomendó una pena de 263 años de prisión. En el curso de la investigación de la Fiscalía, reunieron a un total de 13 mujeres dispuestas a testificar. Es importante señalar que los informes disponibles no incluían detalles sobre ninguna mujer adicional que pudiera haber decidido no testificar. El primer incidente que salió a la luz ocurrió el 20 de diciembre de 2013. En este caso, una mujer alegó que había sido detenida por posesión de drogas, posteriormente hospitalizada y sometida a sexo oral forzado mientras permanecía esposada a su cama de hospital. Ella alegó que Holtzclaw continuó haciendo avances sexuales injustificados en múltiples ocasiones después de su salida de la cárcel. La mujer declaró durante una vista previa al juicio que le habían hecho creer que practicando sexo oral a Holtzclaw conseguiría su puesta en libertad. Expresó su convicción de que nadie la creería y consideró que todos los agentes del orden trabajaban al unísono. Ante un tribunal, Holtzclaw se enfrentó a las consecuencias de sus actos. El jurado lo declaró culpable de múltiples cargos y el juez dictó una sentencia que reflejaba la gravedad de sus delitos. Holtzclaw fue condenado a la asombrosa cifra de 263 años de prisión, lo que le garantizaba que pasaría el resto de su vida entre rejas. El abogado de Holtzclaw solicitó un nuevo juicio, alegando que se habían ocultado pruebas a la defensa, pero el juez denegó rápidamente la petición. Tras su condena, los datos de Holtzclaw se eliminaron del sitio web del Departamento Correccional de Oklahoma y fue recluido bajo un alias en una prisión estatal de Oklahoma no revelada. En una entrevista de 2016, Holtzclaw siguió afirmando su inocencia. El caso recibió una importante atención mediática
y planteó cuestiones sobre la responsabilidad de las fuerzas del orden y las agresiones sexuales en Estados Unidos. El 1 de agosto de 2019, el Tribunal de Apelaciones Penales de Oklahoma emitió una opinión unánime, rechazando la apelación de Daniel Holtzclaw. El fallo, cuya autora fue la jueza Dana Cohen, desestimó los argumentos presentados por el equipo legal de Holtzclaw sobre la insuficiencia de pruebas y la agrupación de los 36 cargos. El dictamen también desestima las alegaciones de ambiente circense durante el juicio, destacando que el jurado había emitido veredictos de no culpabilidad en la mitad de los cargos. En una declaración separada coincidiendo con la decisión, el juez presidente David B. Lewis se refirió a Holtzclaw como un depredador sexual. En respuesta, la familia y los partidarios de Holtzclaw criticaron públicamente a Lewis, denunciando su descripción como una afirmación viciosa y falsa. Posteriormente, el 9 de marzo de 2020, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos denegó la petición de Holtzclaw de una orden de certiorari. Zachary Wester. Zachary Wester, ex ayudante del sheriff del condado de Jackson de 26 años, ha sido detenido por agentes del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, acusado de varios delitos graves. Los cargos incluyen chantaje, mala conducta oficial, fabricación de pruebas, posesión de una sustancia controlada, detención ilegal, delito menor de perjurio, posesión de una sustancia controlada y posesión de parafernalia de drogas. La detención de Wester tuvo lugar en Crawfordville, Florida. La investigación, iniciada a petición de la oficina del sheriff del condado de Jackson, reveló una pauta de mala conducta por parte de Wester. De forma rutinaria, detenía a personas por infracciones de tráfico menores, colocaba drogas en el interior de sus vehículos y posteriormente las detenía por cargos falsos relacionados con las drogas. Además, Wester eludió la política de cámaras corporales de la JCSO y manipuló las grabaciones para ocultar sus actividades ilícitas. Las pruebas contra Wester eran irrefutables. Las grabaciones de las cámaras corporales, los testimonios de los testigos y los análisis forenses apuntaban a su culpabilidad. El alcance de su corrupción conmocionó a la comunidad y puso en tela de juicio la integridad de todo el sistema policial. Cuando por fin salió a la luz la verdad, Wester tuvo que rendir cuentas por sus delitos. Fue condenado a 12 años de prisión, una pena que pretendía reflejar la gravedad de sus delitos. Sin embargo, para las víctimas cuyas vidas se vieron trastornadas por sus actos, las cicatrices durarán mucho más tiempo. Una de las víctimas, Teresa Odom, expresó el impacto de las acciones de Wester durante una declaración ante el tribunal. Afirmó: «Me has robado la credibilidad y el ser madre y abuela durante los últimos 2 años y medio. No te deseo ningún mal, pero nunca sabrás lo que me hiciste hasta que tengas tus propios hijos». Durante la investigación, los agentes del FDLE revisaron más de 1.300 minutos de vídeo grabado y dedicaron más de 1.400 horas de trabajo al caso. Wester ha sido condenado a más de 12 años de prisión por plantar drogas en múltiples automovilistas. En mayo, fue declarado culpable de 19 cargos, que iban desde delitos graves, como asociación ilícita, mala conducta oficial, falsificación de pruebas y detención ilegal, hasta delitos menores como posesión de sustancias controladas, parafernalia de drogas y perjurio. A pesar de enfrentarse a un total de 67 cargos, fue absuelto de la mayoría de ellos tras un juicio de 1 semana de duración en el 14º Circuito Judicial del Estado, que abarca los condados de Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson y Washington. Durante la sentencia, el fiscal Tom Williams solicitó una pena de 15 años de prisión para Wester, casi 10 años más de la pena calculada por ley, teniendo en cuenta la gravedad de los cargos y las circunstancias que los rodeaban. Williams argumentó que los registros judiciales falsificados de Wester condujeron a condenas injustas de personas inocentes en el mismo tribunal en el que fue declarado culpable, y describió sus acciones como una violación atroz de la confianza del público. Braulio González, exteniente del Departamento de Policía de Miami-Dade. Los crímenes de González no solo son impactantes, sino también profundamente inquietantes, ya que involucran el abuso sexual de niñas pequeñas, una de las cuales era un miembro de la familia. González fue arrestado en 2018 cuando una niña reveló a un psicólogo que él la había acariciado múltiples veces entre los 8 y los 10 años. También denunció ante el Departamento de Niños y Familias de Florida que González la había apuntado con un arma y amenazado con matar a un familiar si revelaba los abusos. Otra hermana también denunció que González había abusado de ella.
González fue condenado a cadena perpetua por abusar de 2 niñas que ahora tienen 20 años. La sentencia fue presidida por el juez de circuito de Miami-Dade, Miguel de la O, quien expresó que no habría cierre en este caso y puso de relieve la disonancia cognitiva de quienes seguían defendiendo a González. Los cargos contra González eran graves, ya que se le acusaba de abusos deshonestos y lascivos a un niño y de secuestro. Estos actos de traición hicieron añicos la confianza depositada en él como agente de la ley y destrozaron las vidas de las víctimas y sus familias. Las pruebas contra González eran contundentes y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. El tribunal reconoció la gravedad de sus crímenes y dictó una sentencia que reflejaba la gravedad de sus delitos. González fue condenado a cadena perpetua, lo que garantiza que nunca más tendrá la oportunidad de hacer daño a otros. Los fiscales argumentaron que González había llevado una doble vida, describiéndolo como un individuo muy violento y peligroso entre bastidores. A pesar de trabajar para el Departamento de Policía de Miami-Dade, González no se dirigió al tribunal ni pidió disculpas a las víctimas durante la sentencia. El caso de Braulio González es un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar a quienes deben proteger y servir. Pone de relieve la necesidad de sistemas sólidos de supervisión y rendición de cuentas en el seno de las fuerzas del orden para evitar tales abusos de poder. Durante la sentencia, las víctimas hablaron de cómo González había destrozado sus vidas, haciendo hincapié en que había hecho daño a muchas personas durante un periodo prolongado y siempre se las había arreglado para eludir la rendición de cuentas. Los archivos internos de la policía, según informó el periódico, indicaban que González se había enfrentado a múltiples acusaciones de abusar de sus antiguas amantes, pero la policía de Miami-Dade lo había exculpado de estas acusaciones. La madre de las víctimas expresó su convencimiento de que nunca cambiaría. David Carrick, ex policía del Reino Unido. Los delitos de Carrick consistieron en abusos y agresiones sexuales a múltiples mujeres que conoció en aplicaciones de citas, una escandalosa traición a la confianza y una completa violación de la ley. Carrick, que cometió al menos 12 agresiones sexuales contra mujeres, ha sido condenado a cadena perpetua. Carrick, de 48 años, oficial de armas de fuego, encargado de vigilar el Parlamento y sedes diplomáticas, recibió una pena mínima de 30 años por su racha criminal de 17 años, que incluyó 48 violaciones y otros múltiples delitos graves. Entre 2003 y 2020, el ex policía Carrick abusó y violó a múltiples mujeres que conoció en aplicaciones de citas como Badoo y Tinder, principalmente en Hertfordshire, Inglaterra. Explotó su papel de policía armado para manipular y controlar a sus víctimas, sometiéndolas a abusos físicos y sexuales, degradación y encarcelamiento. En algunos casos, dictaba lo que vestían, comían y dónde dormían. En octubre de 2021, una mujer denunció haber sido violada por Carrick un año antes, lo que provocó su detención y suspensión de la policía. Esto también llevó a otras víctimas a denunciar. Carrick había empleado la intimidación y su posición como agente de policía para mantener el silencio entre sus víctimas. En diciembre de 2022, Carrick se declaró culpable de un total de 53 cargos, 28 de hechos de violación relacionados con 12 víctimas femeninas. Posteriormente fue condenado a 36 cadenas perpetuas con una pena mínima de 30 años, lo que le permitió optar a la libertad condicional el 2 de mayo de 2052. Los delitos de Carrick, descritos como una caída espectacular, fueron cometidos mientras era agente de policía. Utilizaba objetos policiales, como esposas y armas de fuego, para imponer su autoridad y obligar a obedecer. Su posición de poder le permitió traicionar su juramento de proteger al público y causó una devastación irreparable en la vida de las mujeres a las que agredió. El juez declaró que las mujeres no eran débiles y que su capacidad para denunciar supuso un paso importante en la búsqueda de justicia. Carrick deberá cumplir una condena mínima de 32 años, teniendo en cuenta el tiempo pasado en prisión preventiva antes de que se considere su puesta en libertad. Una investigación policial en curso pretende descubrir más víctimas. El caso ha sacado a la luz fallos en la gestión de Carrick por parte de la Policía Metropolitana y está en marcha una investigación gubernamental para abordar la cuestión. Las supervivientes hablaron de la cultura machista de la policía, que protegió al agresor, y subrayaron la necesidad de reformas más amplias. El comisario de la Policía Metropolitana, Sir Mark Rowley, se comprometió a reformar el cuerpo y reconoció que la actuación de Carrick había quebrantado la confianza. El alcalde de Londres, Sadiq Khan,
expresó su apoyo a las reformas en curso. La Fiscalía de la Corona animó a otras supervivientes de violencia sexual a denunciar, subrayando el compromiso de exigir responsabilidades a los autores. El caso pone de relieve la importancia de que las víctimas denuncien sus experiencias, a pesar del temor a no ser creídas o a enfrentarse al estigma social. Kenneth Blue, ex agente de policía de Michigan, cuyos crímenes incluyeron el asesinato de Jennifer Webb, una mujer embarazada. Las acciones de Blue no solo fueron atroces, sino también una completa traición al juramento que hizo de proteger y servir. Blue fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por la muerte, por estrangulamiento de su novia embarazada, Jennifer Webb, que simuló un suicidio. El juez Darnell Jackson, del Tribunal de Circuito del Condado de Saginaw, también lo condenó a entre 65 y 100 años de prisión por la muerte del hijo nonato de Webb. El juez se excedió en las directrices de sentencia debido a un cargo de agresión relacionado con el feto. Los detalles del asesinato de Jennifer Webb son realmente espeluznantes. Blue le disparó y la dejó morir cruelmente, mostrando un desprecio absoluto por la vida humana. Sus acciones no solo privaron a Jennifer de su futuro, sino que también devastaron a sus seres queridos y a la comunidad en general. Las pruebas contra Blue eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. El tribunal reconoció la gravedad de sus crímenes y dictó una sentencia que reflejaba la gravedad de sus delitos. Blue fue condenado a cadena perpetua, lo que garantizaba que pasaría el resto de sus días entre rejas. Blue se encontraba con otro agente cuando se descubrió el cadáver de Webb, de 32 años, el 30 de agosto de 2011, cerca de una zanja de drenaje en Buena Vista Township, Michigan. Webb tenía un alargador enrolado alrededor del cuello, conectado a la vaca de su todoterreno. Un patólogo forense testificó que la muerte de Webb se produjo por compresión del cuello, y no por suicidio por ahorcamiento, como clasificó inicialmente la policía de Buena Vista. Los registros del teléfono móvil relacionaron posteriormente a Webb con Blue, y una prueba de ADN confirmó que era el padre de su hijo nonato. Los padres de Webb declararon que el agente casado era el padre del bebé de su hija y mencionaron su esperanza de que Blue dejara a su mujer. En el tribunal, la madre de Webb, Dawn Webb, se dirigió a Blue, describiéndole el impacto de sus actos en quienes confiaban en él y expresando su deseo de que contemplara las consecuencias de sus atroces actos. El juez Jackson expresó las abrumadoras pruebas de la culpabilidad de Blue y de la premeditación implicada en el asesinato. Hizo hincapié en que Blue no solo había tramado y planeado el asesinato de Webb, sino también el de su bebé, que era inevitable cuando la mató. Blue había esperado el momento oportuno para llevar a cabo su crimen atroz y a sangre fría. Wayne Couzens, ex policía metropolitano del Reino Unido. Los crímenes de Couzens se encuentran entre los más espeluznantes, ya que implican el secuestro, agresión sexual y asesinato de Sarah Everard, una joven que simplemente caminaba hacia su casa. Couzens fue condenado por exhibirse ante mujeres en 3 ocasiones distintas antes del secuestro, violación y asesinato de Sarah Everard en 2021. 2 de estos incidentes ocurrieron en un restaurante de comida rápida, uno de los cuales tuvo lugar pocos días antes de que matara a Everard, y otro ocurrió mientras estaba de servicio como agente de policía. Durante la vista judicial, se reveló que en noviembre de 2020, Couzens se había cruzado en el camino de una ciclista mientras estaba desnudo y masturbándose en una zona boscosa de Kent, mientras se suponía que estaba trabajando desde casa. En febrero de 2021, expuso su pene erecto al personal de un restaurante de comida rápida en 2 ocasiones mientras recogía comida en su coche. Couzens compareció por videoconferencia desde la cárcel para la sentencia y también se declaró inocente de un 4º cargo de exhibicionismo por un presunto incidente ocurrido en junio de 2015. Sin embargo, no se enfrentará a juicio por ese cargo, ya que quedó archivado. El caso de Couzens y el asesinato de Everard provocó una caída significativa de la confianza pública en la policía metropolitana, ya que suscitó preocupación por la gestión de la violencia contra las mujeres y las acusaciones de una cultura misógina y protectora entre sus agentes. Las críticas a la policía metropolitana se intensificaron tras el asesinato de Everard, al salir a la luz que no se había actuado antes ante las señales de alarma en el comportamiento de Couzens. La policía también recibió críticas por su gestión de la vigilia por Everard y por su trato a las mujeres en general. El comisario de la Policía Metropolitana, Mark Rowley,
pidió disculpas por los fallos que permitieron a Cousins eludir la justicia durante tanto tiempo y expresó su pesar por haber defraudado a las mujeres. Anunció una revisión de todos los empleados que habían dado la voz de alarma, reconociendo la necesidad de una mayor diligencia para salvaguardar la integridad del cuerpo. Un informe del pasado otoño reveló que se tardaba una media de 400 días, más de un año, en resolver las denuncias de mala conducta policial cuando la denuncia la presentaba un familiar o un compañero. Los detalles del secuestro y posterior asesinato de Sarah Everard son realmente escalofriantes. Cousins, alguien que debía proteger y servir, utilizó su posición de autoridad para cometer actos de violencia incalificables. Sus actos no solo le arrebataron la vida a Sarah, sino que también destrozaron la sensación de seguridad de la comunidad. Michael Valva, ex policía de Nueva York. Los crímenes de Valva son nada menos que horripilantes, ya que implican el asesinato en segundo grado de su propio hijo de 8 años. Valva fue declarado culpable de la desgarradora muerte en 2020 de su hijo de 8 años, Thomas, después de que lo encerrara en un garaje sin calefacción durante la noche. Aceptó la sentencia entre lágrimas, expresando un profundo remordimiento y dolor por sus actos. Valva admitió haber fallado a sus hijos, reconociendo que su negligencia y maltrato condujeron a la trágica muerte de Thomas por hipotermia. Los miembros del jurado comentaron la emotividad de Valva durante la sentencia, y algunos expresaron dudas sobre su remordimiento, dada su falta de emoción durante el juicio y la naturaleza atroz de sus actos. Los detalles de este trágico caso son desgarradores. Valva sometió a su hijo a abusos inimaginables, negligencia y, en última instancia, a una muerte cruel y sin sentido. La misma persona que debía proteger y cuidar a su hijo se convirtió en autora de una violencia indescriptible. Las pruebas contra Valva eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su culpabilidad. El tribunal reconoció la gravedad de sus crímenes y dictó una sentencia de 40 años a cadena perpetua. Este castigo refleja la gravedad de sus delitos y garantiza que pasará una parte importante de su vida entre rejas. El juez reconoció el dolor de Valva y declaró que no creía que Valva tuviera intención de matar a Thomas. Sin embargo, hizo hincapié en la prolongada coacción que soportaron los niños y como exagente de la policía de Nueva York, consideró desmedidas las acciones de Valva. El caso de Michael Valva es un escalofriante recordatorio de lo bajo que pueden llegar a caer algunos individuos, incluso quienes están destinados a hacer cumplir la ley. Pone de relieve la urgente necesidad de sistemas sólidos de supervisión y apoyo a las personas vulnerables, especialmente los niños, para evitar que se produzcan tragedias de este tipo. Estos estremecedores casos nos recuerdan la importancia de exigir responsabilidades a los policías corruptos. Únete a nosotros para ver más contenidos reveladores haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.